Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, ¿lo tienen? Vamos a leer del versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 7. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Naacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Ya no leamos más. Gloria al Señor. El pasaje que acabamos de leer, hay un versículo clave ahí, donde miramos a Dios matando a un joven, fulminándolo. Siempre uno se pregunta, y a la misma vez ya ha encontrado la respuesta, ¿por qué Dios permitía o por qué Dios mataba a algunas personas? Y no es que Dios está en contra más bien de matar. Me hacía una pregunta hace poco también, ¿por qué Israel está haciendo todas esas cosas? Matando, dicen, hasta gente inocente. Y gracias al Señor que pude darle la respuesta que yo consideré, y pues la persona, pues, por lo menos se quedó callada. ¿Entendería? No sé. Pero los que estudiamos la Biblia nos damos cuenta por qué razón permitió que mataran. Pero no es el tema de esta noche, sino que quiero hablarle de los temerarios. ¿A cuánto les gusta? Amén, dijeron por ahí. No, es que los bandidos esos no fueron tan malos, ¿verdad? Pero la palabra temerario, la temeridad, ahí lo menciona, ¿verdad? En el versículo 7, ¿se acuerdan? Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. O sea que Usa fue el primer temerario, para los que no sabían. No de los mexicanos, de aquellos cantantes, sino que, ya voy a explicar. La palabra temeridad o temerario, según el diccionario, una persona temeraria es un imprudente. Es decir, alguien que no piensa o no mide las consecuencias de sus acciones.
Ese es un temerario. Y Usa fue el primer temerario. Porque él no tenía por qué tocar el arca. Además, él no sabía. Qué tremendo, ¿verdad? Escuchar esa expresión así. Él no sabía. ¿Creen ustedes que no sabía? Bueno, no van a contestar porque ustedes son bien inteligentes. Usa no midió, no reflexionó en la consecuencia que podía traer a su vida el tocar el arca, porque el arca supuestamente era, no supuestamente, sino que era sagrada. Y por haber tocado el arca, imagínense que para trasladarla a la ciudad de David fue necesario conseguir un carro nuevo. Y cuando habla de un carro nuevo se refiere a una carreta de bueyes, pero nueva, sin haber sido usada por nadie, y los bueyes sin haber sido trabajados también. Tanto era cómo estimaban y de qué manera miraban el arca del pacto. Ya saben ustedes qué era el arca del pacto, ¿verdad? Una caja de acacia que en su parte de afuera tenía ahí una figura de dos ángeles de oro, hechos en oro, frente, y adentro contenían los libros de la ley, los que Dios permitió que escribiera Moisés. Aquello que le dio a Moisés allá en el Sinaí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los 10 mandamientos. Eso es lo que estaba dentro ahí, y para los israelitas eso era algo muy especial. Y ahora entendemos nosotros que simbolizaba la presencia de Dios donde estuviera el arca. Yo antes pregunté que si ustedes creían que Usa no tenía información acerca del arca. Bueno, quiero explicarles un poquito. El arca del pacto estuvo por mucho tiempo fuera de lo que era el pueblo de Dios. Aproximadamente unos 20 a unos 25 años, el arca del pacto estuvo ante una persona, en la casa de una persona llamada Abinadab. Todo ese tiempo, Abinadab tenía a su esposa. Posiblemente cuando el arca llegó ahí adentro de la casa de Abinadab, los niños estaban pequeños, Usa y Ahío. Eran los dos hijos de Abinadab. Entonces ellos crecieron estando el arca del pacto en la casa. ¿Cómo no iban a tener información? Si desde pequeños a lo mejor preguntaron y Abinadab pues les contaba. ¿Sabe qué simboliza eso? ¿O qué significa? 25 años estando la presencia de Dios en nuestros hogares. Abinadab tuvo el privilegio de tener 25 años el arca del pacto. O sea, que 25 años estuvo la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Los hijos de ellos crecieron ante la presencia de Dios y ahora ya adultos, ellos quieren ayudar, ellos quieren servir. Y ven que el arca va siendo trasladada y ellos van ayudando a empujar la carreta. Cuando tropezó en una piedra, una de las ruedas de la carreta, el arca quiso como tambalearse. Y vino Usa y dijo para que no se caiga. Y tocó el arca. Pero en instantes, dice que el furor de Dios fue tanto que lo fulminó, ¡paz!, y lo mató. Esto hizo reflexionar a David. David iba allí y David reflexionó y dijo, ¿y yo que llevo el arca para mi casa? Y sabiendo la calidad de carácter que tenía la esposa, por eso David desvió el arca y no la llevó a su casa,
sino que la llevó ante otro judío piadoso llamado, ¿cómo? Obed-Edom. Así es la historia. Porque David reflexiona y dice, si aún danzando que iba David, su esposa lo ve entre las celosías de la ventana de su casa y dice que viene danzando porque viene alegrando el ojo con aquellas mujeres que vienen también danzando. Una mujer celosa, una mujer problemática, una mujer dura de carácter, una mujer cerrada en su corazón para con Dios porque es hija de Saúl y por ende era idólatra. Jamás iba a reconocer al Dios de David y ahora se mofa más bien de su esposo que está danzando ante un Dios todopoderoso y porque él quería bendecir su casa, él quería ministrar en su casa, él quería tener el privilegio de tener el arca del pacto en su casa. Pero ahora que mira de qué manera reacciona Dios, ya se imagina que hubiera metido el arca del pacto a la casa y que la mujer de la esposa de David hubiera tocado el arca. ¿Y qué es lo que traen aquí? ¿Dónde estás? ¿Ah? David no quiso entonces que sucediera algo malo en su casa. Eso debe ser un punto de reflexión para todos nosotros. ¿Qué hay dentro de nuestra casa? ¿Cuánto tiempo tiene de estar la presencia de Dios en nuestra casa? Cuando llegó a mi corazón, llega a donde estemos presentes. Cuando Dios llegó a su corazón, entonces la presencia de Dios está en su corazón, en su vida. Bueno, hablemos de estos 25 años de Abinadab. ¿Qué le parece? 25 años teniendo la presencia de Dios en su casa y no impactar en los hijos de Abinadab. Estos muchachos crecieron. Y usted se está preguntando, ¿por qué lo mató? Yo no sé si está haciendo esa pregunta. ¿Por qué murió Usa? Murió, ¿saben por qué? Porque iba ebrio. Porque mira, le encantaba el ron popo con pique. ¿Cómo era posible que un muchacho que estuvo ahí, la presencia de Dios en su casa, y no se percatara, no se diera cuenta? No ocurrió nada en la vida de estos muchachos, nada. Yo me pregunto, ¿ocurriría algo en la vida de Abinadab? ¿Ocurriría algo en la vida de la mujer de Abinadab? Porque la presencia de Dios puede estar en nosotros. Y en el lugar a donde nosotros estamos, posiblemente, no le mencionemos a Dios a nadie. ¿Acaso puede producir pena el hecho de hablar de Dios? ¿Qué reacción puede haber en nosotros? ¿O será un privilegio? Yo no sé, pero he visto ese lado positivo en algunas personas. Impactante, maravilloso. Que se entregaron de todo corazón al Señor, que esa gente desde ese momento no solamente hubo un cambio extraordinario, sino que accionaron. Y no hallaban a quién contarle de las maravillas de Dios. Si un animalito se acercaba como un pollo, una gallina, un cerdo, qué sé yo, le hablaban y decían, si ustedes supieran lo que Cristo ha hecho en mi vida, es impactante aquello. Personas que llegaban a su casa, si ustedes experimentaran, si ustedes se dieran cuenta de lo que ha ocurrido en mi vida, algo extraordinario. Es que yo me imagino que la presencia de Dios es impactante. La presencia de Dios hace que uno revolucione toda su interioridad. Pero en Abinadab no sucedió nada. No sucedió. En Obed-Edom solo estuvo 3 meses. Y dice que ese hogar cambió totalmente. A tal grado que fueron bendecidos. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento se escucha o se lee esa expresión, bendecido, hay que tomar en cuenta que es grandioso. Dice que bendijo Dios la casa de Obed-Edom.
bendijo la vida de Obed-Edom, bendijo la mujer de Obed-Edom y bendijo la vida de los hijos de Obed-Edom. Ahí se llegó bien el arca. Ahí sí funcionó. Amén. En Abinadab no funcionó. No funcionó. Ni en la vida de él, ni en la vida del esposo, peor en la vida de los hijos. Tomaron como burla aquello, como algo normal. Miren, hijos, aquí voy a poner esta cajita, no sé cómo se expresaría, pero tranquilo, no pasa nada. Ni se preocupaban, y me imagino que a Gio le preguntaba, que era el más pequeño, a Usa, y le decía, ¿qué habrá ahí de esa caja? No te preocupes, tonteras del viejo, cosas que no tienen valor para nosotros. Venite. Y aprendieron a revolucionar en ese aspecto mundano. Disfrutaban de la vida, se daban aquellos placeres, llegaban a como querían llegar a la casa, en un desorden total. ¿Cómo va a creer que Dios iba a permitir que una persona tocara el arca del pacto? Sí, hermanos, y para los filisteos esto fue terrible, el arca del pacto también. Ellos pensaron de que había un secreto muy escondido que lo tenían los israelitas, y alguien llegó ahí y les dijo, yo considero que es el arca del pacto que tienen. Bueno, si la tenemos nosotros, va a fluir todo lo bueno para nosotros, dijeron. Y fue lo contrario. Les vinieron plagas, sembraban la tierra y la tierra no da su fruto, se perdían los cultivos. Vinieron plagas sobre los cuerpos de los filisteos, las mujeres, los niños, se morían, fue una mortandad terrible. Rápidamente accionaron los principales y dijeron, aquí no hay otra que es esa caja. Vamos y devolvámosle esa cosa, botémosla lo más lejos de nosotros. Y cuando hicieron eso, cesó el mal sobre los filisteos. No es que Dios sea vengativo, ni que Dios esté enojado con alguien y que le va a enviar plagas, enfermedades, problemas, jamás. No creo en ese Dios yo. Si los males le vienen a una persona por las consecuencias de sus acciones, por la desobediencia nuestra, por las malas decisiones que tomamos, por no aprovechar lo bueno y utilizarlo a nuestro favor, entonces dejamos que sean otras personas las que aprovechen la bendición. Y a nosotros tienen que venirnos males. Entonces yo creo que es importante que aprovechemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo siempre me acuerdo de mi abuela. En Nicaragua esa señora en la familia quedó como una comandante. Aquí decimos nosotros un cacique. No en el sentido mal, porque nosotros le decíamos cacique a algunas personas que, bueno, que no voy a hablar de esa parte, pero para mí, verla desde ese punto de vista era una jefa, una señora que no dejó de hablar el evangelio al que se le acercó. Hasta donde yo recuerdo, en cada lugar a donde ella conseguía un terreno para construir una casita, conseguía uno y hacía una iglesia a la par. Y ella se encargaba de ver de qué manera se construía el templo, y se construían los templos. Una vez que vino a Honduras con mi papá, vino a una iglesia, aquí por San Brando. Cuando yo paso por ahí siempre miro esa iglesia. Y ella ayudó a construir esa iglesia. Ahí está, a la orilla de las carreteras. Solo yo sé dónde está, porque yo le puedo dar la dirección aquí y usted no conoce San Brando. Pero ahí está, la iglesia. Yo cuando pasa el bus por ahí, yo siempre voy a ese lado
derecho y miro y ahí está la iglesia. Y un día pasé un domingo y miré cómo estaban saliendo un grupo de gente de la escuela dominical. Y le vienen recuerdos bonitos a uno, porque ella llegó contando allá, y ella contaba y ella ayudó a esa iglesia. Y así construyó iglesias allá en Nicaragua. Yo me recuerdo que me llevó mi papá ahí como de 2 añitos. Ahora que hablaba con una de mis tías hace poco, la última que ha quedado de las Morales, ya murieron 5, eran 6 mujeres y 3 hombres. Solo hay una mujer y un hombre. Ya han muerto 7 de los Morales, famosos allí. Pero la mera jefa, la mera comandante, doña Francisca Morales, ya murió. Pero esa señora, ¿a quién no le habló de Cristo? Si a mí, en pocas acciones que tuvo conmigo, no se me olvidan las palabras que ella me decía, los mensajes que me tiraba. Y habían unos mensajes tan sabios, con palabras tan cortas, pero impactantes en el corazón. No era predicadora, no, era una miembro de la iglesia. Pero cuando ella se iba a morir, a mí me contaron que ella pidió que hicieran una vigilia, pero de fuego, de coro, de alabanza, 4 cultos, empezando a las 7 de la noche y terminando a las 6, 7 de la mañana. 4 cultos gloriosos, de alabanza y predicación. Y así lo hicieron, dice. Me perdí yo esa bendición. Pero sí me contaron que fue algo tremendo. Entonces, alguien que consideré yo, y ahora que ya después yo maduré y vine armando todo el rompecabezas de mi vida, que era una mujer agradecida con el Señor. Si no tenía llamado a ser líder, no tenía llamado a ser pastor, pero ella, donde quiera que fue, construyó iglesia. Hay un barrio que tal vez lo he escuchado en Nicaragua, ahí vivimos, se llama Acahualinca. Cuando hizo erupción el cerro, el volcán, por ahí pasó la lava, y ahí está la huella, por eso se llama las huellas de Acahualinca. Mira qué bonito. Ahí están, así como un espacio, como aquí el templo, las huellas de los que iban huyendo. O sea, cuando la lava los alcanzó, ahí quedaron las huellas. En ese barrio vivimos, ahí dejó una iglesia. En aquellos tiempos, barrio Torres Molinas también hizo una casa, y ahí está la iglesia. Ahora vive un familiar mío, ahí donde era la iglesia. Ya no siguió la iglesia cuando ella murió. Ahí estaba ella. Pero le puedo mencionar varios lugares a donde ella construyó iglesia y algo más. Ella se encargaba de atender a los pastores en todo. Claro, habían bendiciones que la gente daba para el pastor, pero estando ella ahí o no estando, ella ordenaba su comida, su aseo de ropa y todo lo que el pastor necesitaba. Entonces, era una mujer que tenía algo en el corazón. Ahora yo considero y digo, tenía la presencia de Dios en su corazón. Y ella se lo contó pocas veces, nunca había dado este testimonio hasta hoy, nunca me había acordado yo, sí en mi mente recordaba los consejos que ella me daba, la imagen de ella viéndola servir, era algo, pero terrible. Cuando nos ponía a ayunar, ella andaba con una faja aquí, puesta aquí, y santo Dios, yo era el que más ayunaba, ¿verdad? Entonces, no andaba bromeando, inculcó. Ahora todos los nietos, los que estábamos pequeños, ahora ya adultos, a veces chateamos, y te acordás de la abuela Fran, como tengo marcas en mi cuerpo de esa señora, y tengo marcas en mi corazón, porque eso es lo que deja una persona que en realidad le quiere transmitir lo que tiene en su corazón. Qué bueno, digo yo, que hayan personas, ya he visto aquí en Honduras, personas de igual manera accionando así, siempre pendientes de las necesidades de su familia, siempre preocupados para que en el hogar haya un ambiente bonito, siempre deseosos de aprovechar el tiempo, la oportunidad.
Cuando habían reuniones, yo me acuerdo que ella llevaba la voz cantante. Y lo primero que se iba a hacer era darle gracias a Dios. Y ella tomaba el control. Ella accionaba y ella actuaba. Y era algo muy bonito que hasta el día de hoy, en Estados Unidos, en Nicaragua, aquí en Honduras, donde quiera que haya familia Morales, se acuerdan de esa señora. Dicen que un legado queda. Y yo creo que sí, es cierto. Amén. Lo que nos falta a nosotros, decisión, valor, fe y sobre todo accionar, porque ahí es donde el Espíritu Santo nos da un respaldo tremendo. Inculque a sus hijos lo que es la presencia de Dios en su vida. Porque va a llegar un momento cuando los hijos van a tomar decisiones, y le aseguro que yo andaba metido en el lodo, que yo andaba haciendo cosas indebidas, y siempre había un momento cuando palpitaba en mi corazón y en mi mente aquellos recuerdos, aquellas palabras, que al final, pues, dieron, como dicen, en el blanco, ¿verdad? Hicieron mella en el corazón nuestro, y aquí estamos, sirviendo al Señor. Por eso siempre que hablo con un familiar de Nicaragua, lo primero que le digo es los consejos de la abuela Fran, y se ríen ellos, porque me dijo una prima hace poco, ¿y a quién fue que no le habló esa señora? Algunos le teníamos miedo, si ya sabíamos que solo al llegar nos iba a hablar de Jesucristo, nos iba a decir, quiero orar por usted, quiero ministrar, quiero leerles este pasaje, que esto no se les olvide. ¿Qué señora? No se miró en la casa de Abinadab, no se miró en la casa de Abinadab. Las consecuencias, pareciera como que no va a ser un resultado malo, no. 25 años de tener la presencia de Dios, ni Ajío, ni el otro bandido, ¿cómo se llama? Usa, sabían que había que respetar el arca del pacto. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Amén. Yo no sé si lo hace reflexionar. A mí me hace reflexionar. A mí me hace meditar. Pues uno siempre es lo que trata de enseñar, como pastor, de enseñar, de hacerle, advertirle a la gente, y a la misma vez ministrarme a mí mismo, que yo también abra los ojos, que me dé cuenta. Yo puedo salir ahí diciendo que cuánto tiempo la presencia de Dios en mi corazón, que se mire reflejado en la vida de mis hijos. Para mí es el mensaje. Si usted toma un poquito, yo le regalo un poquito, aunque me lleve menos para la casa, pero para mí, quiero considerar esta palabra. Amén. No importa cuántos años tengamos de conocer a Dios, Él nos da permisos, o Él no nos da permiso para pecar. Aparentemente, este muchacho, digamos, tenía 25 años de escuchar de Dios, pero él no tenía el permiso de tocar el arca del pacto. Ese es el punto. Él no cambia, Él es santo y seguirá exigiendo santidad en sus hijos siempre. Para aquellos que pensamos en por qué Dios permite matar. Y yo con respeto, pues los dejé así un poco con Israel, ¿verdad? Ya que me metí a eso. El problema es que no es todo el pueblo de Israel. Usted tiene que dominar eso. Que Dios tendría que matar a todos, no, es su pueblo. Hay promesas en la Biblia que, porque yo sé que son 10 los que están en eminencia, digamos 10, de esos viejos barbudos, feos, odian a Dios, son israelitas, lamentablemente, son judíos, pero no tienen a Dios en su corazón. Y ellos toman las decisiones y ellos son los que ordenan y mandan a la gente a las trincheras. Pero el pueblo está callado sufriendo las consecuencias.
muriendo muchos inocentes. Pero esos van a ser salvos. Todos los que mueran ahí inocentemente van a ser salvos. Y eso es lo lindo de Dios, que es su pueblo escogido. Eso es su especial tesoro. Eso téngalo por seguro. Amén. Y que va a llegar un momento que esos 4 barbudos, 10 barbudos pícaros van a morir. Y esos sí van a ir a sobar la barba a Barrabás al infierno. Eso sí. Pero el pueblo de Dios va a ser levantado entre la tribulación. Entonces esa es la promesa linda y yo no me equivoco. Le hemos leído la Biblia, estamos bien compenetrados en ese tema, porque si no ha orado por Israel, ore por Israel. La iglesia es llamada a orar por Israel. Así es que hágalo, porque cuando oramos por Israel, la bendición, porque dijo el profeta que iba a ser más grande la gloria postrera de esta casa, refiriéndose a la iglesia, que la primera. O sea, Dios va a bendecir la iglesia primero. La bendición era para Israel, pero como ellos crucificaron a Jesús, entonces Dios nos va a bendecir a nosotros. Se habla ahí como que la iglesia va a pasar la tribulación. No, no es la iglesia, es Israel. Israel sí va a pasar la tribulación. Muchos pasarán toda la tribulación, otros de entre la tribulación, Dios sacará a su pueblo. Pero nosotros estamos esperando en un abrir y cerrar de ojos la venida del Señor. Que mantengámonos, caminemos con fe, pero la presencia de Dios, aprovechémosla cuando la tengamos ahorita. Amén. Bueno. Hay otros temerarios. Cuando alguien le pregunte los temerarios, yo conozco ya de alguien. Usa fue el primer temerario. Y Usa ya. No es el mexicano, este era judío. Está otro que se llamaba Usías. ¿Sabe quién fue Usías? Un rey. Amén. Pero cuando Usías fue temerario para con Dios, su corazón se enalteció para su ruina y quiso hacer lo que no le correspondía, ofreciendo incienso en el altar del incienso, que era privilegio solo de los sacerdotes. Pero él, como era rey, y ahí es donde nosotros debemos de considerar cuáles son las posiciones y cuáles son los privilegios que Dios nos ha dado. Era más el rey, pero el trabajo del sacerdote era especial, era único, para que lo hiciera solamente él. No tenía que venir alguien por el hecho de ser rey. Aquí no puede venir el alcalde es más que mi persona, pero yo soy el pastor de la iglesia. Y el alcalde puede entrar ahí y puede decir, deme el micrófono, voy a tirarles un discurso a esta gente. Si yo no se lo permito, no puedo. Algo así pasó. Él llegó siendo el rey, entró y agarró el incienso y lo quemó ante una ofrenda ante Dios, pero no era así. Y esto le ocasionó un problema grande. Yo considero que las cosas espirituales hay que mirarlas desde ese punto de vista espiritual. Amén. Aquí, ¿qué fue lo que se reflejó en la vida de Usías? ¿Qué cree usted? ¿Qué considera? ¿Qué es lo que había en la vida de Usías? Soberbia. Usías se enojó y se llenó de ira contra los sacerdotes que querían detenerlo para que él no hiciera esto, algo que no le correspondía. Pero en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Esto se puede mirar como hay iglesias que lamentablemente pasan un proceso así de que algunos hermanos vienen y se van en contra del pastor. Nosotros, los pastores, somos de carne y hueso, somos humanos. Voy a hablar como pastor porque a esto me he dedicado. Tal vez no pastoreé por mucho tiempo, pero me relacioné con pastores. Siempre estuve ahí trabajando con pastores. Entonces es importante que podamos entender qué bonito, por lo menos yo lo practiqué. Siempre que estuve al lado de un pastor, como mi pastor, yo lo respeté y me sujeté. Aunque yo podía hacer cosas más que él o que ellos, pero nunca lo hice.
hubiera caído en esta desgracia, hubiera caído en este punto, que es algo horrible, ¿verdad? Porque tal vez no era lepra físicamente la que me iba a pegarse en mí, sino en mi corazón, una lepra espiritual. Ya uno queda manchado, ya uno queda marcado. Hacer acciones en contra de las autoridades no se puede, no se puede. Hay pastores que a mí me dio a conocer, bueno, no sé qué iglesia, ¿a dónde me conocieron ustedes? Bueno, pero yo no pastoreé aquí, ¿verdad? Ah, pues no me han conocido. Pero uno llega a lugares donde una misión viene y lo instala. Yo nací en la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Ese MI significa Movimiento Internacional. O sea que hay iglesias en Honduras y hay iglesias internacionalmente. Así es, hay muchas iglesias. Solo yo les levanté como unas 16 iglesias. Mire qué bandido es. Bueno, entonces, lo importante es que esas personas le dan una cobertura a uno, física, moral, espiritual y legal, para que nosotros nos movilicemos por donde querramos, predicando el Evangelio. Si esa iglesia me llevó a marcar a mí en 1980, un mes de enero, y estuvimos el tiempo que íbamos a estar ahí, se levantó la iglesia, tuve la oportunidad, se me acercó un grupo de hermanos, porque ustedes siempre que a veces, siempre hay problemas, y me dijo, apartémonos, y sigamos la iglesia nosotros. Me recuerdo como que haya sido anoche, solo bajé así mi vista para abajo, y entendí que toda mi preparación con la Biblia me enseñaron lo que era lealtad. Fue una materia que tuvimos, ética ministerial. Y dije yo, prefiero irme solo con mi familia, así en mis adentros. Cuando me está diciendo eso, y era un hermano de influencia en la iglesia, de influencia. Él era el jefe de la FUSET, él era el tesorero de la iglesia, un hombre que aceptó conmigo unas circunstancias difíciles. Yo para que medio les conté otro día que lo habían acusado de robo y lo trajeron preso, y a la Bartolina fui a hablar con él de Cristo, y allí se entregó al Señor, oramos, lloramos juntos, y desde que empezó en la iglesia ese hombre bien fiel en todo, fiel en todo. Y yo lo puse tesorero. Y él se me acercó y él tenía razón. Hay momentos en las organizaciones o en las iglesias donde aparentemente mejor apartémonos, que no se pierda la iglesia, que no se desbarate. Yo le dije, no, mi hermano. A mí me dio a conocer aquí la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y no voy a hacer eso. Mejor voy a ir y voy a entregar la iglesia y que ellos miren. Si ellos no traen pastor, pues que se pierda la iglesia. Pero yo, pensando que se puede perder la iglesia, y yo la tome y me aparte del local y empiece otro, eso no es perder. Ahí me voy a perder hasta yo. Ahí caigo en el estado de Usía. No se puede ir en contra de la autoridad. Lo aprendí, lo grabé en mi corazón y lo he practicado toda mi vida. Y lo he practicado con amistad. Si alguien es mi amigo, yo no lo voy a traicionar, no. Me han traicionado a mí, pero yo no lo he hecho. Ojalá que no vaya a haber aquí nadie, ¿verdad? Que yo lo practique, porque no quisiera morir como si, con lepra en mi vida, en mi alma. No lo voy a hacer. Aquí hay una iglesia que yo estuve por mucho tiempo, y vino el jefe de esa iglesia y me llevó a un restaurante aquí. Y yo vine y grabé con mi teléfono, estaba grabando la conversación, y me dijo, quitemos a esa persona que está ahí, que no es ni pastor, me dijo, quitémoslo y lo vamos a instalar a usted.
Y vine yo y le dije al hermano, le agradezco mucho su confianza y el deseo que hay en su corazón, pero yo no acepto eso. ¿Por qué? Porque ese hombre me extendió la mano y me dio de comer cuando yo más necesitaba. Y jamás no me considero luego para ir a traicionar. Si se pierde la iglesia, que sea en manos de él. Pero yo no voy a manchar mi corazón haciendo algo así. Y rápido, el siguiente día íbamos para unos bautismos allá en un balneario que hay yendo para ahí, cerca de Nagarote. Y allá le enseñé la grabación al pastor. Y lo puse que le escuchara todo. Y tiró unas lagrimitas aquí, pero yo sabía que eran de cocodrilo. Y me dijo así: gracias, hermano, por ser leal. Es que eso lo he practicado siempre en mi vida. Aunque usted no lo haya practicado, yo sí lo practiqué. Borrón y cuenta. Siempre me contestó, siempre hiriendo los corazones, ¿verdad? Siempre. La verdad hiérele. La verdad duele cuando se la dicen a uno. Entonces, hermanos, la lealtad, practiquémosla. Amén. Eso es lo que no utilizó Usías con el sacerdote que tenía. Él era el rey. Aparentemente él tenía la autoridad, tenía el derecho, pero no, ante Dios no es así la cosa. Uno puede tener la razón, pero aun con todo y que tenga la razón, mejor tener paciencia y esperar en Dios, que Dios hará, que hará su voluntad. Peleemos y luchemos contra el herido, el líder que está medio caído. Ayudemos a levantarlo. A mí me ha tocado levantar heridos, pastores que están, este mismo pastor en 2 ocasiones llegó y me dijo: tome la iglesia, usted, yo no puedo. No, levántese, y le di ideas y esto y lo otro, y ahí está el varón. Vengo yo sí, hermano, no importa, véngase. Hay que esperar el tiempo, el momento de Dios, para que todo fluya en la bendición del Señor. Amén. Pero los temerarios, en otra ocasión les voy a hablar de otros, pero estos 2 sí había que mencionarlos para que nosotros también podamos corregir nuestras vidas y servir al Señor y esperar. Ya el Señor tiene establecido todo el plan, todo. Amén. Gloria al Señor. Y sirvamos a Dios, esperemos en el Señor. Y cuando todo sea, la iglesia va a crecer en todo. Vamos a tratar de comprar unas 30 sillas más para que crezca. Gloria al Señor. Dios los bendiga, Dios nos guarde.